lo que es la materia de historia, ¿sí? Les voy a compartir pantallita, mis chicos, para que ustedes puedan observar. Por favor, todos prendamos la cámara, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, mi Lea. Por favor, mis chicos, prendamos cámaras, ¿ya? Me avisan si ya se está observando, chicos. Por favor, prendamos cámaras, por favor. Sí, profe, y sí, ya se está viendo. Ya. Eric, ayúdeme prendiendo la cámara, por favor. Eric. Gilda. Gilda, ayúdeme prendiendo la cámara. Por favor, chicos. Profe, yo ya justifiqué, o sea, eso les estaba explicando, que yo me estoy conectando desde el celular, porque yo puedo prender la cámara desde la computadora, pero no vale el micrófono. O sea, los profesores me decían que no me escuchaban mucho, entonces, pero vuelta desde el celular no puedo prender la cámara. Ya. Ya. Christopher ya está justificado. Usted lea igual. Eric, por favor, ayúdeme prendiendo la cámara. Y Gilda Castro, por favor. Ayúdeme prendiendo la cámara. Bueno, ya. Vamos a ver el día de hoy las formas de extracción y el sistema de explotación español, minas y encomiendas y concertaje, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, mis chicos, sobre las formas de extracción, ¿sí? Hablamos sobre cómo la conquista española marcó, ¿sí? Marcó una historia donde fueron sometidos y maltratados. Cuando se dicen sometidos y maltratados, mis chicos, habla sobre la vida social de algunas personas, ¿ya? Cuando decimos de aquellas formas o vidas, se dice que la vida de los indígenas o de los imperios incas, aztecas, siempre fueron diferentes, ¿sí? Cuando fueron diferentes, hablamos de que ellos eran una civilización donde vivían de los recursos naturales de lo que es la naturaleza. Por ejemplo, ellos extraían el oro precioso, las piedras preciosas y ellos podían conservar y así es donde se fue desarrollando su imperio, ¿ya? También se dice, mis chicos, ven un segundito, mis chicos.
Espérenme un segundito, chicos, que está un poquito mal mi internet. Entonces, me dicen si ya se está observando, chicos, ya por lo que se nos salió. Me avisan, Sí se chicos. ve, sí se Ya. ve, profe. Ya, gracias, Milia. Ya, entonces, las formas de extracción, recordemos, mis chicos, que esto fue marcado por las conquistas españolas de los virreinatos. Recordemos, mis chicos, que las conquistas españolas siempre estuvieron marcadas por la violencia y la esclavización de algunas personas. ¿Ya? Entonces se puede ver claro, mis chicos, que aquellas explotaciones era para qué, mis chicos, para poder abastecerse de oro y piedras preciosas. Y así es como se podría decir el reinado español o el imperio español pudo, ¿sí? Resurgir o se puede decir pudo plasmarse, ¿sí? Como una sociedad marcadas por un cambio, ¿sí? Entonces, vamos a ver. El sometimiento de la población y extracción de la riqueza en América, ¿ya? ¿Qué podemos observar aquí en la imagen, Christopher? La, Profe, disculpe, ¿qué dijo? ¿En qué esta imagen que se puede observar aquí, qué se puede interpretar? Que pues que en los años anteriores a la gente indígena o de tez negra se la esclavizaba, ya que pues por lo general los negros tenían una genética pues un poco más avanzada por los trabajos forzosos que les hacían hacer. Ah, muy bien, gracias. Milea, ¿qué podemos ver aquí en la imagen? ¿Qué podemos entender? Un profe que tal vez les explotaban mucho, les hacían trabajar demasiado. Ya, muy bien. Yared Cabrera, Yared, ¿qué podemos ver en la imagen? Los usaban como herramientas de trabajo. Muy bien, que les usaban como herramientas de trabajo, ¿ya? Y ya. Entonces, podemos ver, mis chicos, que aquí hay el sometimiento severo dentro de lo que es los indígenas, donde los españoles sometían al indígena a trabajos forzosos donde ellos eran los privilegiados. Entonces, ahí podemos observar, mis chicos, cómo se ha ido transformando lo que es, se podría decir lo que es la población, ¿sí? Cómo se ve que la población incluso fue reformada en cuanto a los trabajos, ¿ya? Se puede ver claro, mis chicos, que aquellas riquezas eran de los indígenas que vinieron a tomar posesión ¿Quiénes vinieron a tomar posesión? Los españoles. Sin ser de ellos, ellos tomaron decisiones. Sin ser de ellos, vinieron a invadir. Sin ser de ellos, tomaron haciendas e hicieron trabajar en las tierras distintas. ¿Ya?
Para la corona española, la conquista de América significó la posibilidad de acumular riqueza y elevar su prestigio, tanto por la posesión del vasto territorio como por los recursos de los que disponía. Sí, entonces recordemos que ellos, la corona española, siempre quiso acumular estas riquezas. Es por eso que ellos iban de expedición en expedición y podían observar cómo se veía que ellos robaban y saqueaban. ¿Ya? Entonces se puede ver claro que esto marcó un déficit de maltrato, ¿sí? E incluso ellos sabían los indígenas que les iban a maltratar y les iban a esclavizar. Es por eso que ellos se rebelaron, mis chicos, ¿sí? Entonces, es así como se marcó la vida, ¿sí? Social de los indígenas, ¿ya? Sigamos. Las minas. ¿Quién me ayuda con la lecturita de las minas? A ver, ayúdeme. Ya, ayúdeme, Milea. Gracias. Las minas. 1. El periodo de conquista se caracterizó por el saqueo de templos y la constante búsqueda de yacimientos de minerales preciosos. 2. A partir de la segunda mitad del siglo, profe, es 16, no me acuerdo. Ya, sí, 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 muy bien. 16. empezaron a funcionar las minas de Zaruma, Ecuador, Potosí, Bolivia, Zacatecas, México y Popayán, Colombia. 3. Los españoles utilizaron mano de obra indígena que era reclutada de manera obligatoria y sus condiciones de trabajo eran infrahumanas. Muy bien, ¿ya? Entonces, las formas de trabajo siempre fueron caracterizadas, ¿sí? Por un saqueo de templos y constante búsqueda de yacimientos y minerales preciosos. Entonces, siempre ellos estuvieron al atentos a la diferente situación donde se les marcaba una vida de sociedad, ¿sí? Una vida de angustia. ¿Por qué, mis chicos? Porque ellos no tenían ningún derecho a aquellos indígenas, ¿sí? Entonces siempre ellos estaban supeditados a de que ellos no tenían ninguna estabilidad tanto económica, emocional y muchas otras cosas más. ¿Ya? Las encomiendas. ¿Qué son las encomiendas? Ayúdenme, mis chicos, con la lecturita de encomiendas. A ver, yo le ayudo, Alice. Ya, Ignacio, ayúdeme, por favor. Las encomiendas. La encomienda fue una institución de origen feudal que primó en la administración del territorio y control de la población durante el siglo XVI. El conquistador que recibía tal reconocimiento pasaba a denominarse encomendero y tenía derecho al usufructo de la tierra y a la fuerza de trabajo de la población indígena que quedara a su cargo. Ya, muchísimas gracias, mi Ignacio. Ignacio, prendamos la cámara. Mis chicos, por favor, prendamos la cámara que van a entrar a hacerles inspección y asisten aquí en la reunión. No les van a poner como falta, chicos, ¿sí? Es como que no estuvieran en clase. ¿Ya? Entonces, sigamos. Las encomiendas, mis chicos, eran encargados, ¿sí? Como su nombre lo indica, que iban de un lugar a otro llevando tal vez algún paquete, pero en este entonces no es como ahora nosotros, ¿no? Cogemos y llevamos aquel paquete o cualquier situación, pero ellos llevaban de un lugar a otro frutos, alimentos a otro lugar. Es como, por ejemplo, de aquí de Riobamba llevamos a la ciudad de Guayaquil. Sí, llevamos algunos, se dice, algunos productos y ellos comercializaban. Entonces, los encomenderos eran ellos los encargados, ¿sí? De controlar a la población indígena que quedaba a su cargo y hacer la administración correspondiente.
para poder llevar de un lugar a otro aquel producto, ¿sí? El concertaje. ¿Quién me ayuda con el concertaje, mis chicos? ¿Quién me ayuda? Ayúdeme, Gilda. Gilda. El concertaje era una forma de trabajo de características feudales que se asociaba directamente con la hacienda, que fue la unidad productiva colonial desde el siglo XVII y posteriormente reemplazó por completo a la encomienda. El trabajo de los indígenas conciertos era controlado por el mayordomo o el administrador de la hacienda, quienes se encargaban de garantizar que las jornadas y las tareas se cumplieran a través de los castigos verbales y físicos. Ya, muy bien, gracias. Entonces, las formas de trabajo de aquel concertaje, sí se basó que el trabajo principal estaba relacionada con la agricultura y el cuidado de ganado. Sin embargo, la construcción también era una labor común, ¿sí? Por su parte, las mujeres estaban obligadas a cumplir con actividades que iban siendo de los hacendados. Eran obligadas a hacer todo lo necesario en cuanto a la extracción de productos de los cultivos que ellos tenían. También se dice, mis chicos, que otra obligación que implicaba sigilosa era la de organizar fiestas en nombre de los santos, cosa que implicaba gastos que los indígenas no podían asumir en su totalidad. El único remedio era contraer una deuda con el hacendado, que aumentaba con cada favor otorgado. La deuda tenía la función de mantener a las familias indígenas y a su descendencia atadas a la hacienda, ¿sí? Entonces, recordemos que el trabajo de los indígenas como conciertos era controlado por el mayordoma o el administrador de la hacienda, quienes se encargaban de caracterizar que las jornadas y las tareas se cumplieran a través de castigos verbales y físicos. Además, el hacendado podía intervenir en la vida familiar de los conciertos e imponer castigos en cada caso de que lo considerara. Este tipo de explotación laboral, ¿sí?, se mantuvo vigente en nuestro país hasta inicios del siglo XX, ¿sí? Entonces, es así como se caracterizó, ¿sí?, aquella búsqueda, ¿sí?, de piedras preciosas que se caracterizaba dentro de la explotación a los indígenas, ¿sí? También se dice, mis chicos, que las formas de extracción era manipular, ¿sí?, algunos sitios que ellos ocupaban, les engañaban y les desalojaban de aquel sitio, ¿sí? Ellos no tenían ninguna, ni como se dice, sí, vulgarmente, ni voz ni votos, ¿sí? De que los españoles, ¿sí?, tengan derecho dentro de sus imperios, pero ya que ellos tenían lo avanzado que era el armamento, ellos cogían y se podría decir, les amenazaba, ¿sí? Porque ellos ya sabían cómo manejar la situación. ¿Ya? Entonces, se puede decir que en contexto histórico de la América colonial, nos dice que durante la época colonial, América fue vista como un vasto suministro de recursos por las potencias, ¿sí? Europeos, los siglos XVI y siglo XIX marcaron un periodo de intensa exploración y explotación donde se impusieron sistemas económicos para maximizar ganancias en oro, plata y otros recursos.
¿Sí? Entonces se puede ver claro, mis chicos, que cómo se fue basando aquel contexto histórico donde para la corona española la conquista de América significó la posibilidad de acumular riqueza y elevar su prestigio, tanto por la posesión de vasto territorio como por los recursos de los que disponía. ¿Sí? La administración de nuevo continente estableció sistemas y mecanismos de extracción de recursos y explotación de mano de obra indígena que variaban con la intención de obtener mayor provecho. Además, dependían de la actividad económica que se pretendiese desarrollar, así como de las lógicas de organización social y económicas de los españoles, ¿sí? Dentro de esto nace la importancia de los recursos naturales en la economía colonial, ¿ya? ¿Quién me ayuda con la lecturita, mis chicos? Marilyn, Sí, Lisa. ayúdeme con la lecturita, mi Marilyn. Bueno, los recursos naturales fueron la base del crecimiento económico de las potencias coloniales. Oro y plata de Hispanoamérica financiaron guerras y estimularon el comercio europeo, mientras que productos como la cochinilla y el azúcar también generaron ingresos significativos. ¿Ya? Entonces, recordemos que los recursos naturales son aquellos recursos que era de la naturaleza, ¿sí? Que ellos extraían de las tierras de los indígenas. Como podemos ver, mis chicos, las plantas de los hispanoamericanos era muy productiva, donde el azúcar también generaron nuevos ingresos significativos, ¿sí? Los productos de cochinilla, ¿sí? Y el azúcar también generaron ingresos significativos, ¿sí? Mientras que aquellos productos ayudaban a los españoles también a comercializar. Entonces, como ellos tenían la posibilidad de coger, incluso navegar a otros destinos, ellos podían comercializar. Mucho más ahora en lo que es el azúcar. Sí, ellos eran ricos en exportar en algunos territorios el azúcar, sí, pero a base de qué, mis chicos, de de la explotación, sí, de la vida de los esclavos, ¿ya? ¿Qué podemos ver aquí en esta imagen, chicos? Personas esclavizadas. Ya, pero recordemos, mis chicos, que aquí en las personas esclavizadas no había ningún derecho, ningún respeto. ¿A qué, mis chicos? A la situación de que no había, mis chicos, se dice, esclavización privilegiada ni para niños, ni para jóvenes, ni para adultos. Todos tenían que ser esclavizados, los que pertenecían a aquel territorio, y los españoles siempre estaban al frente de todo, ¿sí? Y mire, ellos no tenían ningún derecho, les esclavizaban como ahora, decir tal vez, ni ahora ni a los animales. Sí, ya no se les puede ni esclavizar, ni amarrar, nada. Todos tenemos derechos. Pero en aquel entonces no. Sí, tanto los indígenas, ellos nunca tuvieron lo que es derecho dentro de lo que es la conquista. ¿Sí? Cuando hablamos de derecho, ¿a qué nos referimos? Nos referimos derechos a vivir, derecho a educarnos, derecho a decidir. Entonces, cuando decimos no tenían derechos, ellos obviamente ninguno de todo eso no podía hacerlo. ¿Ya? Explotación por España. ¿Ya? Recursos explotados, oro y plata.
¿Ya? España se centró en en la extracción de oro y plata, especialmente en territorios como México y Perú. Estas minas, como Potosí y Zacatecas, produjeron vastas cantidades de metales preciosos que fueron transportados a Europa, impulsando la economía del Imperio Español. Cuando decimos esto, mis chicos, estos territorios fueron los principales en ser explotados, ¿sí? De una manera, se podría decir, explotados de mano de obra, explotados en minas, explotados en encomienda, ¿sí? Incluso ellos desarrollaban más lo que es el concertaje. Entonces, recordemos que ninguno de los indígenas tenían esa cavidad para reclamar, ¿sí? O para decidir lo que ellos deseaban, sino ellos tenían que obligatoriamente día y noche trabajar en aquellos territorios, ¿sí? Hasta aquí estamos claros, chicos. Sí, ¿Ya? Sí, profe. profe. Muy bien. Las regiones principales como México y Perú, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de regiones principales como México y Perú, las principales regiones de explotación incluyen México como minas en Zacatecas y Guanajuato y Perú con la famosa mina de Potosí. Estas áreas no solo fueron vitales para la producción de metales, sino que también se convirtieron en núcleos de población y actividad comercial. ¿Ya? Entonces recordemos, mis chicos, que aquellos territorios fueron quienes fueron los principales que invadieron, ¿sí? Que fue en la capital de Perú, Cusco, donde iniciaron con las expediciones, ¿sí? Con el imperio Inca. Recordemos que aquel imperio Inca fue uno de los lugares más fuertes y que no tuvieron la facilidad de gobernarles, ¿sí? Pero lograron con la coyuntura o con la fuerza de aquellos, se podría decir, de aquellos españoles, pudieron entrar a sus territorios, a sus grandes templos. ¿Ya? ¿Quién me ayuda con la lecturita sobre el impacto en la economía y sociedad indígena? Yo, profe. La minería en América impulsó el sistema de encomienda y mitad, que sometió a los indígenas a trabajos forzados. Esto no solo afectó la demografía y la cultura indígena, sino que también enriqueció a España, alterando la estructura social y económica de las colonias. Ya, muy bien. Gracias, mi Christopher. Entonces, podemos ver que dentro de este impacto económico, como decíamos y hablábamos sobre las minas, las encomiendas y el concertaje, donde a partir de la segunda mitad del siglo XVI empezaron a funcionar las minas de Zaruma, como nos decía Ecuador. También decíamos que durante la transición del siglo XVI al siglo XVII se incluyó la mano obrera esclava traída desde África. Entonces, recordemos también, mis chicos, que ya la población indígena ya comenzó, mis chicos, a tener una baja de personas. ¿Por qué, mis chicos? Porque los indígenas, primero, de lo que se iban rebelando contra los españoles, terminaban, sí, en ser eliminados. Pero también, mis chicos, se dice que dentro de los maltratos, sí, y los disturbios, incluso les daban lugar donde quedarse o vivir, eran lugares muy decadentes, donde incluso por la higiene y el aseo, ellos morían. Sí, ellos iban eliminándose y así las personas, los indígenas, fueron disminuyendo la población indígena. Entonces, vieron los españoles que ya pasaba aquella situación, sí, ya ellos quisieron que mis chicos quisieron ver que aquellos indígenas
pueda verse plasmado que ya no tenían quien les trabaje en aquellas tierras, sino que pasaba o que sucedía que aquellas culturas indígenas ya se iban desapareciendo. Entonces ellos cogieron sus grandes embarcaciones y fueron a la región o al territorio africano a capturarles a las personas, ¿sí? Que estaban en aquel lugar. Entonces es ahí como ellos también les esclavizaron. Incluso, mis chicos, les traían para ser comercializados como un objeto más dentro de lo que es la vida de esclavitud de los conquistadores, ¿sí? La explotación por Portugal, recursos claves, ¿ya? Portugal se centró en la extracción de oro y la producción de caña de azúcar en Brasil. Estas explotaciones transformaron la economía, ¿sí? Local y convirtieron en un importante proveedor de materias primas para Europa. Sí, entonces recordemos que esta explotación de aquel territorio marcó un cambio, ¿sí? Social e incluso demográfico, donde en 1493 Colón arribó a las islas de Santa María de Portugal, ¿sí? Y él fue quien puso ahí su primer, se podría decir, su primer pie en colonizar aquel territorio de Portugal. ¿Ya? Entonces, en el año de 1500, también el portugués Pedro Álvarez Cabral arribó a las tierras del actual Brasil también, ¿sí? Entonces, es ahí donde también tomaron parte de aquel territorio y comenzaron ahí la explotación, ¿sí? La explotación de diferentes productos como el caña de azúcar para así ellos tener cavidad, ¿sí? En cuanto a lo que es la producción, la comercialización, ¿sí? ¿Estamos claros, mis chicos, hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Las regiones principales, Minas Gerais, ¿sí? Las Minas Gerais fueron el corazón del oro en Brasil. Con descubrimientos que trajeron colonos y esclavos, este auge mineral consolidó la posición de Portugal en el comercio europeo, ¿sí? Se puede decir que dentro de aquellas caracterizaciones de la conquista hubo un desplazamiento a poblaciones originarias de sus territorios, provocando movilizaciones forzadas y guerras entre comunidades indígenas. Tomaron indígenas como esclavos justificados en la idea de evangelización. Evitaron el mestizaje con la población indígena, ¿ya? Entonces, hasta aquí está entendido, chicos. Sí, Ya, y por último, mis chicos, el impacto en la economía portuguesa. Vamos aquí a ver un claro ejemplo de aquel impacto, ¿sí? Donde se llevó a cabo, ¿sí? Aquella economía portuguesa, ¿sí? La explotación de recursos en Brasil fortaleció la economía portuguesa, convirtiendo a Lisboa en un centro comercial clave. La llegada de oro y caña de azúcar incrementó la riqueza y el poder por Portugal en Europa. Sí, entonces fueron puntos claves donde aquellos conquistadores, sí, plasmaron quién tenía más y quién tenía menos, pero la caña de azúcar o el azúcar era el mayor producto de comercialización de aquella época, ¿sí? Hasta aquí estamos entendidos, chicos. sí. Ya, sin nada más que decir, mis chicos, que tengan una excelente tarde. Cuídense, nos vemos la próxima clase. Chao, chicos, pueden Hasta luego, Liz. desconectarse. Chao, mis chicos.